El jueves voy a aprovechar un poco a continuar desde lo que vimos el jueves, que hablamos de una iglesia, del fundamento de la iglesia. Y el tema que vamos a desarrollar, la palabra que vamos a compartir, es el ministerio del Espíritu, que está mencionado por Pablo en 2 de Corintios, el ministerio del Espíritu. Mate para la garganta. Y vamos a verlo. Vamos a comenzar con la palabra del Señor en el Evangelio de Juan. Vamos a leer la palabra para que de ahí podamos ir viendo lo que el Señor dijo, y eso es nuestra base. Como dijimos, a los cristianos se los llamó por primera vez cristianos, a los discípulos, en Antioquía. Eran cristianos porque eran discípulos de Jesucristo. Cuando Pedro en su momento dice, si en verdad han sido enseñados, han oído y han aprendido de Jesucristo. La enseñanza, lo que recibimos, es la palabra de Jesús. Si ya después viene alguno hablando de parte suya, entonces el riesgo siempre que existe, esa lucha de mucha gente que viene de parte de Jesús, pero no es Jesús hablando. No es Dios que lo mandó. No es la palabra de Dios para nuestra edificación y para la confirmación de la fe, sino que más bien para perdernos. ¿No? Por eso Pablo dice que temo que, como la serpiente, con su astucia, vuestros sentidos sean desviados para la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, esto de las apariencias, cómo las apariencias en el mundo nos llevan a pensar. Vemos el libro por la portada. Este tiene una linda portada, una linda etiqueta, una linda presentación, y voy tras eso. Pero nuestro ministerio es del Espíritu. Y el Espíritu no se ve. No se ve. El Espíritu es invisible. Dios es Espíritu, y el Espíritu que nosotros recibimos mora en nuestro interior. Le habla a nuestro espíritu. Dice, en Romanos Pablo dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y todo el que es hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Y nadie le va a decir, conoce al Señor. Porque como dice ya la antigua Escritura, todos me conocerán, del menor hasta el mayor. Este es el pacto que haré con ellos. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, mi espíritu. Entonces, cuando vos te convence el Espíritu, te das cuenta de que vos sos hijo de Dios, porque Dios te amó, tenés esa experiencia. Vamos a leer, para confirmar esto, que viene de la palabra del Señor. Las palabras que Él nos habló, fíjense que Él dio una palabra. Jesucristo no edificó ni un altar, no edificó un templo. Él cumplió el sacrificio que ya estaba destinado y que ya estaba en la palabra, en las Escrituras, la sombra de lo que iba a venir, dice. Cuando uno lee hebreo, dice que todas estas cosas eran sombra, tipos, una imagen, pero no era la realidad última. Los sacrificios de los corderos en la antigüedad, sin mancha y sin ninguna imperfección, simbolizaban la sombra del verdadero Cordero de Dios, que fue Jesucristo, como la víctima, sin mancha, inocente, que se entregó por nuestros pecados. Vamos a leer en Juan 10, del 14 vamos a leer al 30. Juan 10, del 14 al 30. Voy a pedir que el que lo lea, o si lo leo yo de a poco, sea de la versión Reina Valera. Ahí la tiene, lea.
Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Hasta ahí. El Señor dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Hay un conocimiento. ¿Es mi pastor el Señor? En el mundo habrá mucha gente, pero los que oyen al Señor dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Después más adelante va a decir, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. No todas las personas, uno le va a predicar al Señor Jesucristo y va a reaccionar, va a tener un aprecio, le va a llamar la atención. Porque el Señor dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, se está refiriendo al redil de los judíos. El Señor no vino sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ese era el redil. Primero el pueblo judío. A los suyos vino, dice Juan en su introducción al Evangelio, pero los suyos no lo recibieron. Fue desechado, ¿verdad? Ahora, aquellas, refiriéndose a los gentiles, a todo el resto de las gentes que iban a ser introducidas en el pacto de la gracia, no ya de la ley de Moisés, sino el nuevo pacto, que es este ministerio del Espíritu, el pacto que es el nuevo pacto, que ya no es la ley, sino del Espíritu. Y ahora eso lo vamos a ver, si es posible, cómo se manifiesta, cómo se entiende ese pacto. Ahora, aquellas también debo traer y oirán mi voz. Fíjense, oirán mi voz. Ese es el punto principal. Y habrá un rebaño y un pastor. El rebaño, la iglesia de Cristo. Fíjense que acá, el otro jueves hablábamos de la iglesia como un cuerpo, como un pueblo, como un templo santo en el Señor. Ustedes son el templo, dice, de Dios. Y el Espíritu Santo mora en ustedes. Ya vamos a leer. Y acá nos dice un rebaño, un grupo de ovejas. Simples ovejitas que necesitan un pastor. Y hay un solo pastor que es la cabeza de la iglesia, que es Jesucristo. Y nadie puede interferir en eso. El Señor le dijo a Pedro, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Son mías, no son tuyas. Vos las tenés que cuidar, ayudar. Pero siguen siendo el Señor. Somos de Él y nadie más. Ahora, fíjense cómo dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibe mi Padre. Esas palabras, para una persona, si no te llega, decís, ¿quién dijo esas palabras? Tengo poder para poner mi vida y para volverla a tomar. Nadie me la quita. Esa autoridad de tener una soberanía de decir, a mí no es que yo no voy a morir. Yo voy a dar mi vida. La voy a dar. No me la están quitando. La estoy poniendo yo. ¿Para qué? Por mis ovejas. Nosotros en el mundo reconocimos que Jesucristo murió por todo aquel que pide ser salvo. Señor, cuando uno confiesa a Jesucristo como Señor, se está poniendo los pies. Ya somos de Él, le pertenecemos a Él. Y con esa autoridad única, no creo que no hay
otro que haya dicho estas palabras y no hay otro testimonio cumplido como el del Señor, ¿no? Y dice, este mandamiento recibe mi Padre, el Padre y el Hijo, obrando juntos. Vamos a seguir entonces del 19. En realidad vamos a saltar, porque, bueno, sí, del 19 al 20, al 30 dijimos. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oyen? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, se los he dicho y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas, como les he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces dice, no, está bien, está ahí. Las ovejas hace referencia a los gentiles, Amén. a los no judíos. Claro, ahí en el 16 dice, también tengo otras ovejas. O sea, como que hubo judíos que creyeron en el Señor, Marta, María, Lázaro, pero iba a haber otras ovejas que no eran de ese redil, que eran los gentiles. Era la palabra que iba a ser predicada. De hecho, cuando Pedro predica por primera vez, predica a los gentiles en la casa de Cornelio, se convierten por la palabra. Reciben esta palabra como de Jesucristo. Ahora, si uno dice, 2000 años atrás Jesús habló estas palabras, después fueron escritas porque dice, el Espíritu les va a recordar todas las cosas. Y ahora lo vamos a ver, lo vamos a leer, esas cosas. La importancia que tiene la palabra del Señor, la autoridad que tiene y el respaldo. Porque acá dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces uno dice, la iglesia le pertenece a Jesucristo y cada uno de nosotros recibe la vida eterna de parte de Jesucristo. No hay nadie, no hay ningún intermediario. No, yo te voy a imponer las manos para que tengas la vida eterna. O la vida eterna la vas a lograr si más o menos No, Juan dice, estas cosas les he escrito a ustedes para que sepan que tienen vida eterna. Escribe la carta, ¿no? La primera carta, pues dice, les he escrito esto respecto a los que los engañan. Fundamental. Si el mensaje fundamental es la obra sublime del Señor para redimirnos, para salvarnos, para darnos una esperanza viva, para tener vida eterna, para saber que la muerte no nos va a poner fin a nuestra existencia, pues en realidad el mundo ¿por qué tiene temor? Y vive temorizado y vive para apurado por tener, porque no piensa más que ya está, te morí, ya está. ¿No es cierto? Nosotros tenemos este testimonio del Señor diciendo, el Padre, yo y el Padre uno somos. Son uno. Un solo Dios que está en el Padre y el Hijo. Está en el Padre y el Hijo. Y el que tiene al Hijo, tiene al Padre. Tiene la vida. El que no tiene el Hijo, no tiene la vida. Ahora vamos a leer, vamos a ir a Juan 14. Estamos en el Evangelio de Juan y vamos a leer en el Evangelio de Juan varios pasajes que vienen incluso
¿no? De Juan 10 que leímos recién, Juan 14, Juan 15, Juan 17. Estos 3 capítulos vamos a leer partes de ahí. Fíjense que dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Lo seguimos al Señor. Es al Señor al que hay que seguir. No a una moda, no a una denominación, no a un pastor. Nosotros somos instrumentos. Digo nosotros, cualquier creyente que ministre a otro. O le predique, o le enseñe, o lo ayude, es un instrumento. Un ayudador. Hace una tarea. Nada más. Como dice Pablo. Uno planta, pero el otro riega, el crecimiento lo da Dios. Que somos servidores por medio de los cuales ustedes han creído. Dice el mismo apóstol Pablo, que fue apóstol. Cuanto menos nosotros que recibimos una mala palabra y la podemos compartir. No somos nada. Por eso, lo que buscamos, por eso muchas veces en el terreno de la predicación y de la Biblia y de la iglesia, muchos entran con intenciones de autoglorificarse, de que se exaltan, o obviamente a veces son ministros falsos. Hay de todo. Pero nosotros lo que buscamos es que cada uno de nosotros ame a Jesús como su Señor y Salvador, como su pastor, y tenga comunión con Él. Por eso Juan mismo dice, estamos llamados a tener comunión con el Padre y con su Hijo. Vamos a leer Juan 14, del 15 al 18 primero. Y ahí vamos a ver esto de seguir al Señor. Bueno, vamos a oír su voz, vamos a ver qué nos dice, qué nos enseña este ministerio del Espíritu. ¿Quién lee? Si me aman, guarden mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen, porque mora con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Hasta ahí. Esa es la promesa del Señor a sus discípulos que estaba con Él. Y le dice, si me aman, guarden mis mandamientos. La relación que tenemos con el Señor es de Señor a siervo, de padre a hijo. El hijo lo ama al padre también, pero un hijo ¿qué hace? Le obedece al padre. Porque el padre es el que tiene la autoridad sobre el hijo, no al revés. Por eso el Señor es el hijo y Dios el Padre le dio para que haga, y el Señor dice, este mandamiento recibí de mi Padre, dice. Entonces, Él puso, ¿no?, su obediencia en una obra. Dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y los judíos mismos lo acusaban de hacerse igual a Dios. Y porque estaba una identidad del Señor con el Padre. Ahora, fíjense, la promesa del Espíritu Santo, el Paráclito, ¿no? En griego, Paráclito es el que está junto a uno, ¿no? Un ayudador, alguien que está, un consejero, palabra Paráclito, es el Espíritu Santo. Dice, el 17 dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. El mundo no ve al Espíritu Santo ni le conoce. Pero el Señor dice, pero ustedes le conocen, porque mora con ustedes y estará en ustedes. Ahí, para las doctrinas, si se puede decir clásicas o históricas del cristianismo, el Señor les está diciendo que este Espíritu
estaba morando con ellos. Y va a estar en ustedes. O sea, había una identidad de Cristo en persona. Es como si yo digo, vos lo conocés, está con vos. Y va a estar en vos, ¿no? Yo no voy a estar personalmente. Pero en ese día, vos te vas a dar cuenta que el que está en vos es Jesucristo mismo. ¿Se entiende? El Espíritu es el Espíritu de Cristo. Eso lo vemos en Romanos, cuando dice que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. La promesa de que Jesús, su persona, su cuerpo, se fue, pero va a enviar el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, el cual el mundo no puede recibir. Y el Señor nos dice, no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes, y va a estar para siempre, dice el Espíritu. O sea, no se va, no iba a estar un tiempo nomás. El GPS. Seguimos con la lectura, ahí 19 al 20. Vamos a poner ahí. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, porque yo vivo, ustedes también vivirán. En aquel día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. En aquel día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. Hay una relación espiritual que uno va a conocer porque el Señor no está acá, pero su palabra está viviendo en nosotros. Está viviendo. Es la presencia del Señor cuando dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Dice que Cristo more por la fe en vuestros corazones. Por eso dice que, no lo dice acá, pero lo vamos a ver un poquito más acá lo que sigue, cómo se manifiesta el Señor. No es un espíritu vacío, no es un aire. La palabra manifiesta el espíritu de verdad. Nos dice, nos revela, nos enseña. Vamos a seguir leyendo acá. Leímos del 21 al 24. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Hasta ahí. ¿Escucharon? El que tiene mis mandamientos, dice el Señor, y los guarda, ese es el que me ama. Tiene los mandamientos del Señor, la palabra, ese es el que me ama. O sea, tiene valor al Señor. Lo aprecia. Dice, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces acá hay una promesa. ¿Es para todo el mundo la promesa? Ya arrancamos de que no es para todo el mundo, porque el mundo no le puede recibir al Espíritu de verdad. O sea que, primero. Segundo, dice, el que me ame, a ese será amado por mi Padre, y me manifestaré a él. Fíjense que cuando el Señor dice, nadie puede venir al Hijo si el Padre no le trajere. O sea que nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, uno no puede entrar a la iglesia si no nace del Espíritu. Uno puede vivir 100 años, congregarse 120 años, amar a todos 140 años, y si no tenés el Espíritu, ¿qué comunión tenés con Cristo? ¿Qué amor tenés con el Señor? ¿Se entiende? El Señor te está diciendo, yo me manifestaré a Él, y acá dice, es más, haremos morada en Él. Lee el 22 y el 23. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo
amarás a nosotros y no al mundo. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Ahí. ¿Se escuchó? Porque el Señor dijo que el que guardare sus mandamientos iba a ser amado por él, y el Padre le amaría, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces pregunta Judas: ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Ya le había dicho, el mundo no puede recibir el Espíritu, ¿cómo te vas a manifestar a nosotros? ¿Lo entendió bien? El mundo no puede captar, no puede ver, no puede recibir. ¿Y cómo es que te manifestarás a nosotros? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces, morar con alguien tiene que ver con tener una comunión, una relación íntima. O sea, vos tenés una familia, uno tiene una esposa, un hijo, alguien con el que vive, y si vive con alguien está teniendo comunión, una relación cercana, íntima. Esa relación no es la misma que la de tener con el almacenero. Va, a comprar, hola, ¿qué tal? Bueno, sí, no conocés mucho de él. Pero acá el Señor nos está diciendo que vendrá y morará el Padre y el Hijo en él, en aquel que lo ama. Dice: el que me ama, mi palabra guardará. Entonces, y dice el 24, el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces ahí, el que realmente ame a Jesucristo, va a tener su palabra, va a gustarla, la va a desear, y lo va a alumbrar. ¿Se entiende? Dice: vos sos mi oveja. Yo te doy vida eterna, te di vida eterna. Nadie te puede arrebatar mi mano. Le dice el Señor. Esas son mis ovejas, que oyen mi voz, dice el Señor. Entonces, cuando uno ya arranca de ahí, arranca con gozo. Imagino que lo que primero que tenemos es el gozo de la vida eterna. El gozo de la salvación, como nos dice David. David, después de cometer una atrocidad, para una persona como David, todos conocemos el pecado, y sin embargo oró, pidió con arrepentimiento: y vuélveme el gozo de tu salvación. Un espíritu recto dentro de mí. Todos tenemos ese Espíritu Santo. Hay esa gracia de decir: no hay nadie que tenga que tener capacidades, haber hecho algo para merecerlo. El Señor le da vida a todos. Al corazón contrito y humillado, el espíritu contrito y humillado no lo desprecia el Señor. Le da el regalo de ser salvo. En el ministerio de la reconciliación. Y acá el Señor nos promete morar en nosotros a través de su Espíritu, pero para eso es necesario la palabra. Entonces, acá una explicación de la Biblia de estudio que tengo respecto al versículo, al 14-21, dice: amar implica compromiso y acción. Quienes amamos a Jesús demostramos nuestro amor siendo obedientes a lo que nos dice en su palabra. Amén. Es importantísimo conocer su palabra y ser hacedores, no solo oidores, sino hacedores de su palabra. El jueves, cuando hablamos del perdón, el Señor dice, de su doctrina, de sus mandamientos, dice: no llamarás necio a tu hermano. Que le llame necio ya queda expuesto al juicio. Entonces ya te está diciendo esos mandamientos muy pequeños, comparado a matar a una persona, pero dice que el que los guarde será llamado grande en el reino. Entonces, ya sabes que el Señor te pide paz con tu hermano,
que soluciones tu problema, que te ames, que lo perdones. Ya ese es un mandamiento del Señor. Ya porque si vos decís, el Señor me perdonó a mí todos los pecados que me perdonó, igualmente, con mucha más razón, tengo que yo perdonar a otro. Entonces, la iglesia se basa en la obediencia al Señor Jesucristo de parte de todas las ovejas. Y el que no quiere obedecer, no puede decir que es cristiano. ¿Por qué me dicen Señor, Señor? Dice el Señor no en la Escritura y no hacen lo que yo les digo. Esa es la diferencia de un creyente a un discípulo. Los discípulos hacen lo que el maestro le dice. Amén. Leímos entonces Juan 15 y vamos a terminar leyendo Juan 17, que esto, Juan 14 al 17, los capítulos y todo el Evangelio de Juan, tendría que ser leído por cada uno asiduamente, varias veces, hasta que le quede. Pueda meditar en esas palabras, entender cada cosa que dijo el Señor. Entonces, hoy tienen todos una Biblia en la casa, el acceso a leerlo, porque en la antigüedad tenían las Escrituras, no estaban ni siquiera el Nuevo Testamento, y tenían el Antiguo Testamento, no estaba el Nuevo, y tenían el Antiguo Testamento en la sinagoga para leerla. Entonces, imagínense así todo el ministerio que hubo de los cristianos al principio, que con una carta del apóstol Pablo tiraron, pudieron predicar y ser testimonio. Entonces, nosotros tenemos muchísima más revelación o palabra acá en la Biblia, y lo que nos sirve es leerla y buscar ahí, entenderla, retenerla, y que tengamos el gozo. El gozo de tener compañerismo con Jesucristo. Y hay una cosa que después se ve claramente, el que ama al mundo, dice que el amor del Padre no está en él, dice Juan. ¿Por qué ama al mundo? Porque anda por vista. Porque todo lo que está en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no vienen de Dios, sino del mundo. Y el que los ama, el amor del Padre no está en él. Significa que la persona esa no tiene un amor profundo en compañerismo con el Señor. No ve la gloria de Cristo manifestada en el mundo en la sencillez y en la humildad y en la mansedumbre. El mundo no te invita a ser manso, humilde, sencillo, y amar a Dios. Te invita a ser tu propio Dios, lograr todo, ganar el mundo, ser el más aplaudido, el que más tiene, ese sería el camino del mundo, ancho y espacioso. Pero nosotros tenemos al Señor Jesucristo que nos llama a salir del mundo, a no ser parte del mundo, a no amar el mundo, sino a amar su palabra. El que me ama, mi palabra guardará. Pero si vos lo amás es porque amás a su palabra. Es inseparable. Vos no podés amar a Jesús y no amar su palabra. Amás al Señor y amás a su palabra, y es más, lo amás porque lo has oído y has gustado la buena palabra del Señor. Y ni hablar que también hizo una obra en la muerte. Leemos en Juan 17 un poquito, no vamos a leer todo porque por el tiempo. Vamos a leer primero del 5 al 11. Si quiere leerlo ahí. Ahora, pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos,
No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Esta es una oración del Señor. Una oración. Estaba pidiéndole al Padre por aquellos que, fíjense, el 8 dice, porque las palabras que me diste, les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. El creyente que pasa a ser discípulo es porque realmente cree que la palabra que está recibiendo es de Dios mismo. Y que el que dijo, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese, es el eterno Hijo de Dios, con la gloria que tuve al lado tuyo antes que el mundo fuese. Por eso dice, que no confiese que Jesús vino en carne, es anticristo. Pero, ¿qué significa que Jesús vino en carne? Que ese Hijo que estaba con el Padre antes de que el mundo fuese, vino a morir en una cruz. ¿Se entiende? Eso estamos confesando. Que esa persona, con esa gloria eterna, de la que se despojó y se humilló, es la que ahora nos dice que es lo que desea que los que le fueron dados a Él, porque dice, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Ser uno, así como nosotros. El Padre y el Hijo, la unidad de la Iglesia, para que todos seamos uno, dijimos, guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Se acuerdan? Que leímos el jueves. Guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un Señor, un bautismo y un Padre. Cuando participamos del Espíritu, el Espíritu nos guía y es necesario que cada uno tenga el mismo Espíritu. Tenga el Espíritu de Cristo que ama al Señor y que lo aprecia. Vamos a leer acá mismo del 14 al 23. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Sí. Amén. El 14 entonces dice, yo les he dado tu palabra, de vuelta, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. La experiencia cristiana, está todo bien con todos hasta el día que vos predicás. ¿O no es así? Entonces el mundo los aborrece. Está todo muy bien hasta que vos predicás al Hijo de Dios, que hablas del Espíritu, que hablas del reino de los cielos. Ya el mundo
no tiene nada que entenderte, nada que relacionarse. Vos estás pensando en un reino inconmovible, en algo que no se ve, algo que no está acá. Y acá el mundo, ¿qué quiere? Que me des ahora lo que... A ver, hace algo por la vida. Dale. Ustedes fíjense que Marta siempre... El ejemplo de Marta y María. Estaba Marta sirviendo la mesa y estaba María a los pies del Señor. Mientras estaba con los apóstoles. ¿Y qué le dijo Marta? Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja sirviendo sola a la mesa? Decile que me ayude. Y el Señor le dice, Marta, Marta, estás afanada y turbada en muchas cosas, y una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Lo que nadie le iba a quitar a María era la palabra de fe, las palabras, las promesas que salían de la boca del Señor, la enseñanza. Porque nosotros nos unimos a Cristo porque creemos en sus promesas, su palabra. Tu palabra yo les he dado. Y el mundo los aborreció. El mundo no cree la palabra. Ni la promesa, ni la resurrección, ni la eternidad. Es más, desprecian. Rechazan el perdón, no piensan que no necesitan ser perdonados de nada, que Dios no existe o lo que fuere. ¿Se entiende? Y nosotros somos aborrecidos muchas veces por eso, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Tuyos eran y me los diste. Hay gente que no es de Dios. Hay gente que no es de Dios. Y uno le puede predicar y no dice que esa gente que no es de Dios no es buena, no tiene buen trato, no dice eso. Simplemente dice que hay gente que no va a creer y no es de toda la fe. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El 17 es importantísimo, dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. A los apóstoles, ¿no? Ahora fíjense que el Señor dice, mas no ruego solamente por estos, o sea, por sus discípulos, sus apóstoles, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, que nosotros creímos gracias a el testimonio de la Escritura dado por los apóstoles. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Nuestra comunión es con el Padre y el Hijo. La iglesia no puede ser forjada porque todos nos ponemos la misma denominación, el mismo nombre, la misma camiseta, el mismo lugar. No, tiene que haber una comunión con el Padre y con el Hijo. Por eso dice el 22, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. La pregunta es, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Hemos recibido la gloria de Cristo? El meditar en estas cosas es entender muchas veces que en el mundo, dice Juan, el mundo no le conoció y no los conoce porque no le conoció a Él. Hay ¿cómo llegamos a batallar espiritualmente? ¿Cómo llegamos a que el mundo crea? Por eso la iglesia tiene este mensaje. No vamos a llegar hoy, no vamos a seguir. Pero en 2 Corintios, capítulo 1 al 4, 2 Corintios, la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, del capítulo 1 al 4, van a encontrar este ministerio del Espíritu, el ministerio de la reconciliación, que ustedes son cartas escritas no con tinta, sino con el Espíritu de Dios. Amén. Y que lo que se predica
es al Señor Jesucristo, crucificado. Y Él es la razón por la que fuimos amados y somos amados y tenemos salvación. Y el que recibe eso es olor de vida para vida. Y el que rechaza ese mensaje, olor de muerte para muerte. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es nuestra unidad? Es el Espíritu que recibe todo aquel que ha pasado de muerte a vida. Ha visto y apreciado y sigue apreciando la muerte del Señor por nosotros. Y entiende que el que no se reconcilia con Dios por medio de su Hijo Jesucristo, en Juan lo dice. Dice, el que rehúsa creer en el nombre del Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, tenemos que tomar nuestro lugar en la congregación para alentarnos y ayudarnos y permanecer firmes, porque en el mundo vos no sos amado, sos aborrecido. Cualquiera que lleva este mensaje al mundo va a encontrar oposición, va a encontrar a alguno que le crea, pero está el ancho y espacioso camino y él. Nosotros somos una congregación que lleva 20 años. 20 años le hemos hablado a unas cuantas personas. Y se supone que tendría que haberse multiplicado. Sin embargo, no. ¿Por qué? Porque no creen. Lean Juan 6 y el Señor Jesús sabía quiénes no creían. Y dice, no creen. Ustedes no creen, le dice el Señor. Y después cuando se fueron muchos, dice, ¿quiénes dicen también ustedes? Eran 12 nomás. No eran muchos. Eran los 12. ¿Quiénes dicen también ustedes? ¿A quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. En el mundo, hablar de eternidad es locura. Y Pablo escribe en Corinto y dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Acá glorificamos al Padre y al Hijo, cantamos alabanza, sabemos a dónde vamos y vamos a seguir haciéndolo. Y el ministerio del Espíritu tiene que ver con esto. No un templo, no un salón, no una cosa externa, sino que el Espíritu de verdad, el Espíritu de la palabra que nos dice que somos del Señor, que nadie nos puede arrebatar, que Él nos ha dado vida eterna y que Él nos da una esperanza viva, está en nosotros y nos da vida. Y eso confiesa con la boca. Por eso Pablo escribe en la carta de Corintios, dice, teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí. Nosotros también creímos, por lo cual también hablamos. ¿Qué hablamos? Estas cosas. Esto es lo que tenemos que hablar entre nosotros. La resurrección del Señor, la vida eterna, el perdón y la ira de Dios. Porque el Evangelio es una posibilidad de ser salvo. Ahora, si rechazar la salvación, no queda más que una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de consumir a los adversarios, palabra de hebreo. Entonces, los que estamos, y los que no, no. La iglesia tiene que ser uno en el Espíritu, que todos seamos uno como tu Padre y yo, dice el Señor en su oración. No tiene que ver con cosas externas, no una sujeción artificial. Tiene que ver con que cada uno en su corazón esté plenamente convencido de estas verdades y permanezca con sus hermanos. Y las cosas, obviamente, terrenales las podemos solucionar siendo espirituales. Porque el que es espiritual pasa mucho más fácil por alto las cosas carnales que le duelen al ego, al orgullo. Amén. Amén. 1, 3. Gloria a Dios.